La vida son etapas. Es algo que a lo mejor, oído así de buenas a primeras, te entra por un oído y te sale por el otro, pero pasan cosas en tu vida que yo creo que hacen que este mensaje pegue fuerte, porque probablemente entiendes a qué me estoy queriendo referir. Porque tú te puedes imaginar una situación, cómo te va a afectar, pero realmente hasta que no lo llegues a vivir no lo vas a visualizar con la precisión que quizá pues llegarías a ver, ¿no? Cuando ocurre. Y creo que en el momento en el que esto sucede, esto ya no está. No voy a seguir cimentando mi vida o mis emociones o lo que sea, ¿no? Obviamente te va a afectar, pero va a ser algo que quizá lo intentes tú gestionar de una manera de que esto no me esté condicionando para mi futuro, porque no quiero que mi futuro venga marcado por el sufrimiento. Hay algo que escuché hace tiempo que es que cuando tú miras hacia el pasado, muchas veces lo que sientes es rabia, ¿no? Ira por eventos que te han jodido. Y muchas veces cuando piensas en el futuro tienes miedo por aquello que pues no sabes cómo va a ser, esa incertidumbre te está matando. Por eso se dice que no ibas ni del pasado ni del futuro, sino que ibas el presente. Que quizá eches una mirada al pasado para saber dónde no quieres estar y hacia el futuro tratando de atraer las cosas que quieres en tu vida. No si crees merecerlas o no, porque ahí el autoestima, ¿no? Pues se involucra y te hace, pues igual, ¿no? Esa película de que no, es que tú no vales para esto, tal. ¿Tú quieres esto? Pues lucha por ello. Ya luego se va viendo si se consigue o no. El perdedor es el que nunca lo ha intentado. El que lo intenta y fracasa, al final se lleva como mínimo una lección. Y si has disfrutado del camino, pues probablemente también unas buenas experiencias, unas aventuras interesantes. Y esto lo digo sobre todo porque cuando tú acabas de atravesar una etapa que te ha dejado marcado, que te duele haber terminado, quizá por esa idealización del pasado, esa propuesta de aquello que era en principio mejor, te evita ver las cosas que a lo mejor si tú piensas en un futuro prometedor acabarías haciendo y te acabarían llenando más y no te harían tan infeliz como el pasado que abandonaste o te abandonó por razones que a lo mejor escapaban a tu control. El caso, ¿no? De la gente que tras una ruptura se mete en el gimnasio o empiezan a ir mucho más, suele yo creo que ser una forma de responder a algo que te ha hecho daño, una etapa dolorosa de la que tú intentas salir, pues bueno, reforzado, ¿no? Siendo una mejor versión de ti mismo, quizá porque piensas que no era suficiente o porque, bueno, pues simplemente es algo que sabes que es bueno para ti, que te va a llenar y que te va a hacer pues ser eso, una mejor versión de ti mismo. Y eso es al final algo que, bueno, igual tiene muchas aristas, ¿no? Y puedes decir, claro, la persona está yendo al gimnasio pero realmente sigue mal consigo misma. Y por mucho que vaya, sigue estando mal, no va a encontrar la solución, la respuesta en ello. Por bueno, en principio que pueda ser. Igual empieza a hacer un ejercicio muy intenso, intentando quitarse ideas de la cabeza y acaba pues haciéndose daño, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, evidentemente esto es llevando a casos extremos y que generalmente pues no serán así las cosas, pero sí que me parece importante también tener en cuenta que el intentar superar etapas no requiere tampoco de involucrarte obsesivamente en cosas, ¿me explico? Sobre todo yo creo que es muy importante intentar estar ocupado en cosas, involucrándote en proyectos personales o en proyectos de otros, lo que sea, conociendo a nuevas personas, algo que llene tu tiempo. Que haga que tu mente no tenga como ese tiempo para darle tantas vueltas al mismo tema. Porque al final cuando lloramos una pérdida suele ser por algo egoísta. Porque básicamente la persona ya no siente ni padece. Te sientes mal quizá por la gente de tu alrededor, por ti mismo, pero no por esa persona. No tiene sentido. Es algo bastante evidente. Quizás sobre todo lo que echas en falta son ciertos momentos, ¿no? Con esas personas o con esa persona. Y bueno, dependiendo de los escenarios, ¿no? A lo mejor hay casos en los que sí que puedes volver a verte o volver a hablar o lo que sea. Pero hay otros en los que no. Y yo creo que lo ideal muchas veces cuando son situaciones críticas o al final inevitables, yo creo que lo mejor es concienciarse de que efectivamente las cosas están así y hay que seguir adelante, ser independiente, no dejar que los malos pensamientos entren en tu mente, que no te condicionen, que no entre en tu cabeza esa dependencia, que al final en otro vídeo no hablaba sobre la dependencia emocional, que en cierta manera te condiciona para no ser feliz, para no estar pleno en cierta manera. La plenitud no se consigue nunca, pero sí que puedes ir teniendo ciertos momentos donde te sientes bien. Y eso es lo que hay que buscar y realmente estos son sentimientos que lo único que hacen es perjudicarte. Hay mentalidad ¿no? de ganador y todas estas cosas de las que se pueden extraer este tipo de cosas. Gente que intenta constantemente decirse a sí mismos cosas buenas, cosas que aporten valor, cosas que sirvan para avanzar y no quedarse en la línea de salida o en mitad del camino parado, sino continuar constantemente.
Porque en la vida tú puedes tomarte las cosas realmente como quieras. Lo que pasa es que es algo que hay que entrenar. Y hay cosas que te pegan fuerte y es jodido. Tú eres el que escoge cómo tomárselo. A no ser que quieras darle el timón a otra persona para entrar en tu cabeza y hacerte sentir como la persona igual está buscando. O tu propia baja autoestima que condicione tu malestar, ¿no? Al final es igual de fácil pensar que algo va a salir mal que va a salir bien. O sea, hay situaciones que por experiencias pues puedes pensar esto hay más probabilidad de que salga mal. Pero ¿por qué vas a pensar que va a salir mal? Voy a pensar que va a salir bien. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a pensar que realmente quieres ser una mejor versión de ti mismo y para ello tienes que demostrarte a ti mismo que estás por encima de esa idea que tienes de ti mismo. O sea, es muy redundante quizá, pero es realmente cómo funciona. Y esto tiene mucho que ver con las etapas, porque hay veces que cuando una etapa en principio se está cerrando, se ha cerrado, si tú no tienes esa confianza, quizá quieres regresar allí. Y es algo que nadie te recomendaría. Al final tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que decía antes. Ahora bien, esto yo no lo vendo como el mensaje de si quieres puedes y lo que quieras lo vas a conseguir. Evidentemente que no. Creo que hay que ser coherente, pero también muchas veces hay que ser también realista para ver que las cosas no siempre son como creemos que van a ser. Porque muchas veces dicen, no, es que yo soy realista. Bueno, eso es tu opinión, esa es tu forma de ver las cosas. Muy probablemente condicionada por tu autoestima. Quizá hay cosas que tú crees que no vas a poder hacer, pero si decides invertir un poco la balanza y pensar que sí que vas a poder y encima lo consigues, te das como una especie de lección de, oye, al final soy mucho mejor de lo que me pensaba. Y eso te ayuda a crecer como persona. Por eso lo ideal es intentar tener varios focos de atención, de manera que siempre hagas algo que te llene y que no te haga querer regresar al pasado. Porque el pasado al final es algo que hay que tomar como referencia para el futuro, no querer replicarlo. Porque el pasado en realidad es muy engañoso. Por un lado está lo que tú has rellenado, que no tienes tampoco muy claro, pero crees que es de una determinada manera y decides creértelo. Y alrededor de ese vago recuerdo que puedes estar teniendo, o quizá ciertamente lúcido, hay muchas otras cosas que estás obviando. Yo, por ejemplo, pienso en cuando era más pequeño y puedo pensar cómo disfrutaba. Ojo, porque igual no disfrutaba tanto. O sea, tampoco es cuestión de llevarlo a era un puto desgraciado, pero recuerdo que había muchos momentos en los que me aburría. Y no es que aburrirse sea malo, pero tenemos muy idealizado el pasado muchas veces. Y cuando paras atención a lo que quizá había alrededor de ese momento que parecía tan increíble, dices, hostia, en verdad, ¿no? Pues igual con estas otras cosas tampoco era tan así. O sea, que tú puedes a lo mejor, ¿no? Querer venderte a ti mismo como todo esto fue una etapa increíble, tu cerebro intenta, pues, en principio, ¿no? Darte cosas más buenas que malas, porque al final le interesa, ¿no? Que quieras seguir adelante, le interesa que estés motivado, tal. Pero hay que también decir, vamos a ser un poco menos emocionales y más lógicos, vamos a ser más racionales, vamos a intentar darle una vuelta a que esto, que ya digo, es al final miradas hacia el pasado, que en principio tampoco hay por qué hacer tantas, pero precisamente, ¿no? Para cuando hay un momento en el que el pasado te está llamando a tu puerta, tú digas, espérate, que esto yo ahora lo estoy pensando así porque hay un par de emociones que a lo mejor ahora pues me están faltando y mi cabeza las está pidiendo, pero quizá tendría que tener en cuenta que hay otra serie de cosas que en la balanza pues lo desbalancean completamente y no me vale la pena. Y esos momentos, ¿no? Que se dice que eran color de rosa, eso se llama reminiscencia rosa además, me parece. Esos recuerdos que se ven como tan increíbles. Y yo creo que es mejor, ¿no? Ser sensato, ser realista y decir, no vivimos en una película, hay cosas que pueden ser de película, por así decirlo, porque al final nos gusta mucho, ¿no? Repetir algunos patrones que se ven y las películas al final nacen, ¿no? También de experiencias que suceden, lo típico que la realidad supera la ficción. Tratar sobre todo de sacar lección a través de ese diálogo interior de las cosas que son malas para ti, porque al final de lo bueno, aunque también se pueden sacar algunas lecciones, algunos aprendizajes, generalmente suele ser más de lo malo, ¿no? Lo típico de a veces se gana, a veces se aprende, ¿no? Eso que se dice, pues un poco en esa línea. Al final habrá momentos que van a ser malos y que igual recuerdas y a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Muchos años después de ciertas experiencias de decir, fíjate cómo pensaba en este momento, esta cosa que pasó, pues igual esta persona actuaba así por esto otro. Y claro, lo ves de una manera que emocionalmente no te toca tanto, ¿no?
no es esa intensidad. O sea, a lo mejor, pues bueno, te da un poco también más de igual, porque a lo mejor ha pasado mucho tiempo, ya pues lo típico de que el tiempo todo lo cura, cosa que bueno, hasta cierto punto, ¿no? Más que curarlo es que te ayuda a gestionarlo mejor, que te ayuda a paliarlo, ¿no? Con mayor facilidad, a sobrellevarlo. También para conseguir dejar pasar esas etapas, ¿no? Cerrarlas y empezar otras. Creo que es importante el estilo de vida que uno lleva. La alimentación, el deporte, ¿no? El movimiento. He dicho antes lo de plantearse proyectos, objetivos, metas, cosas que vayan creando nuevos focos de atención. Si uno no tiene estas cosas, el deterioro, la autoestima, ¿no? Todo esto se ve afectado. Cada acción, cada decisión que tomamos influye en que luego determinados agentes externos nos puedan afectar más porque estamos más expuestos a todo. Porque no hemos endurecido nuestra autoestima, nuestra independencia, nuestra madurez emocional, que de verdad que es algo que va muy de la mano. Hay médicos por internet, ¿no? Que a veces exageran dando, hay como un speech muy dramático de que es que tienes unos hábitos que te están matando y que tienes que cambiarlos ya, generando yo creo más que otra cosa ansiedad en la gente, ¿no? Porque al final es el clic barato y no sé, cosas que no van a ningún sitio. O sea, yo creo que al final nos estamos mal acostumbrando a autodiagnosticarnos, a que se nos etiquete y mierda así. Bueno, por suerte hay gente por internet, psiquiatras y gente con un mínimo de autoridad que también desaconseja esto. Yo no sé hasta qué punto, siendo realistas, se hacen estas malas praxis, pero sí que es cierto que conozco a gente, casos suyos, donde te empiezan a medicar sin cabeza y la cagan. Y bueno, pues yo creo que tú venías con un problema X y te han metido otros tres, ¿no? Y dices, hostia, pues qué bueno ha sido, ¿no? Acudir al médico. Y claro, luego está esa desconfianza. Y luego la gente te sale diciendo, es que no entiendo por qué la gente no confía en el médico. Fíjate, ¿no? Que hay casos de, pues esos médicos que no han sabido hacer bien su trabajo. Gente que probablemente pues relativiza mucho los problemas de los demás, no tiene al final tampoco un buen contexto y entonces simplemente pues te lanzas a ciertos patrones, que eso, claro, está muy desaconsejado porque cada persona tiene un contexto y hay cosas que a lo mejor te pueden sonar a X, pero luego ser Y luego pues cagar. Al final la tecnología, que ya está muy avanzada, tendría que estar al servicio de estas cosas, de poder tener un conteo, de tener ciertas herramientas que permitieran pues que los médicos pudieran tener un muy buen contexto de los pacientes, de poder darles ciertas soluciones más modernas quizá que lo genérico de toda la vida. Al final muchas veces lo que requieres es de tener más autoconciencia, de saber en qué situación estás y qué te ha llevado a esa situación y qué cosas puedes hacer para poco a poco ir sumando para pues tener un estilo de vida distinto. Si tú eres una persona sedentaria que por ejemplo fuma, bebe, se droga, tal, y luego vives un día a día amargado, jodido, hombre, pues tu estilo de vida quizá está favoreciendo. Claro, puedes decir, ya, es que el que yo estuviera jodido es lo que me llevó a estos hábitos, no al revés. Pero claro, al final esa falta de responsabilidad se ha dado igualmente, porque hay una falta de gestión emocional que te ha llevado, que te ha conducido a hacer esas acciones. Yo creo que al final del día todos tenemos que, como he dicho antes, responsabilizarnos de las cosas que hacemos y buscar ir sumando poco a poco para hacer esos cambios. No es algo que venga de la noche a la mañana. Estamos también mal acostumbrándonos a quererlo todo ya. Entonces, claro, hay, sobre todo en esto de las etapas, ¿no? En las cosas que acaban y hay que pasar página, que son pues situaciones de duelo, ¿no? Momentos que hay que pues pasar con cierta tranquilidad, con cierta calma, intentando no agobiarse, intentando sostener ciertos hábitos positivos, ¿no? Intentando llevar la atención a otros focos de cosas, de proyectos, de objetivos que sean buenos para ti. Y todo eso muchas veces requiere de una cierta ayuda, ¿no? De un apoyo, por ejemplo, de un psicólogo o psicóloga. Personas que pues puedan de alguna manera reconducirte para estar bien. Al final lo que no es bastante lógico buscar todas esas herramientas que sean sanas, tanto para ti como para los de tu alrededor, por así decirlo, que te lleven a poder pues pasar página y ser lo más feliz posible dentro de las opciones que hay, ¿no? Porque al final la gente que va a una clínica de desintoxicación, por ejemplo, ¿no? Que parece como un caso muy grave, o gente que está en psiquiátrico, yo entiendo que también lo que intentan es reconstruir a la persona, ir hacia las causas que te llevan e intentar pues buscar un equilibrio, unas diferencias que permitan que tú puedas consolidar tu vida de una forma pues mucho mejor de la que es en esos momentos.
esa es la clave, ¿no? Que al final uno tiene como que buscar ese cambio en su vida y no dramatizar con que ir al psicólogo, no sé qué, no sé cuántas, cuando literalmente son procesos que muchas veces, pues eso, no requieren de que un agente externo te ayude. De verdad, hay muchas personas que dicen, no, yo es que el psicólogo, yo es que no lo veo, tan no sé qué. Tú eres una persona que a lo mejor muchas veces estás irritado por cosas que no tienen que ver con X y le estás jodiendo al X. O situaciones que tú ves de una manera y por mucho que te digan esto, no te sale los cojones escuchar. Quizá alguien con cierta autoridad que te haga reconocer tus propios errores, tus acciones, tus actitudes, pues sea lo que precisamente cambie esa dinámica, y eso es una reconstrucción también. Así que nada, eso sería todo. Espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar, os haya hecho darle vueltas. Creo que hay bastante contexto, bastante texto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.